Y como estamos enfocándonos en lo que va a ser discipularte, quiero poder de alguna manera ir caminando y estableciendo el escenario y la plataforma de lo que tiene que ver hasta donde tus ojos puedan ver. Hasta donde tus ojos puedan ver es una expresión tan tremenda, porque Dios se la habla a Abraham. Y mientras leía esta palabra en estos días, el Señor me hablaba acerca de esto, acerca de perspectiva. Y el Andresito, para que no me pregunte después cómo se llama el mensaje, se llama perspectiva. Así que ahí estamos ya. Checklist. Así se llama el mensaje de perspectiva. Si quiere ponerle a sus apuntes, porque todos ustedes son súper buenos alumnos, traen sus cuadernos y están construyendo con nosotros también este libro maravilloso de lo que es la palabra que el Señor nos ha hablado para estos tiempos. Anótelo, porque la mente es frágil. Si trajo su celular, se la aguanto, pero la mente se fija mejor si usted lo escribe a manito. Es mejor, se fija más, se incorpora más. La mente no retiene lo que escribe en el compu o en el celular, pero sí retiene lo que escribes a mano. Es mucho más fuerte, más profundo. La perspectiva es algo tan tremendo, ¿verdad? Porque ¿alguna vez escuchó ese ejemplo que dice que los árboles no te dejan ver el bosque? Muchas veces no tenemos claridad de dónde estamos porque estamos sencillamente metidos en ese lugar. Nos pasa con Pucón que tú entras por un caminito, vienes, ¿verdad?, orilla del río, entras en un camino vecinal, comienzas a subir y llegas al lugar donde está la casa. Hay bosques, pero uno nunca imagina el tamaño del bosque. Una vez me puse un punto de GPS y lo busqué en Google Maps para ver el contexto. Yo me imaginaba que donde termina nuestro terreno para atrás había otra casa. Entonces un día me pasé el cerco de puro curioso y me fui a caminar a encontrar la otra casa. Y caminé y no encontré nada, ni siquiera un ruido, nada. Para atrás, para el lado sí, los vecinos del lado, los dos tienen casa cerca, pero caminé para atrás, dije, y el bosque así espeso, se notaba que no había pasado nadie por ahí en mucho tiempo. Entonces me devolví, marqué el punto de GPS en la casa y lo miré en el computador. Y claro, yo tenía más o menos 10 kilómetros de bosque hacia atrás y no hay nadie, no vive nadie, no hay nada, un poco más abajo hay una casa grande, bonita, que se ve ahí en el Google Maps, pero no hay nada, es un tremendo bosque. Entonces claro, tú ves la casa, mira los arbolitos alrededor y dices qué lindo, pero no ves que estás inmerso en un mar de árboles gigantesco que puedes caminar un día entero y no vas a salir del bosque. ¿Por qué? Porque estás en medio de esa expresión gigante de la naturaleza que es ese hermoso bosque nativo allá en Pucón. Pero mientras tú estás en la tierra, solo ves lo que alcanzan a ver tus ojos, solo ves hasta donde la visión te permite ver y tiene topes, ¿verdad? Si hoy día el Señor te dijera, te voy a dar todo lo que vean tus ojos, ¿qué haces tú? Yo mínimo me voy al Sky Costanera. Me pago el boleto, me subo arriba y me pongo a mirar porque quiero mucho. No quiero ser escaso porque si yo me dice todo lo que vea va a ser tuyo. Sí, yo la muralla, un poquito de la calle, el terreno aquí, el galpón. Está lindo lo que Dios me dio y me conformo con mi parcelita. Pero el Señor quería proyectar a Abraham, quería proyectarlo a mucho más. No seas escaso. Entonces le dice, quiero que todo lo que vean tus ojos va a ser tuyo. El problema es que nosotros interpretamos la palabra de Dios
según nuestra perspectiva, según nuestra mente. La mente, alguien dijo una vez, o la mentalidad o los pensamientos son como un globito, como un globo. ¿Cuántos han tenido alguna vez un globo? ¿De cuál? ¿De cuál globo tuvieron? Mire, yo he tenido redonditos, así como culebritas largos, unos flaquitos de esos que se hacen monitos. He tenido unos que son transparentes con otro globo adentro. Me recuerdo uno de mis cumpleaños de infancia, mi mamá me compró unos globos con forma de Mickey Mouse. Entonces eran una pelota con 2 orejas, feos, pero yo imaginaba que era Mickey Mouse, ¿verdad? Hay globitos de Mickey Mouse, y así hay un sinnúmero de globos ovalados, parecen palta, parecen una pelota, qué sé yo, no sé. ¿Qué otro tipo de globo ha tenido usted? De corazón. ¿Por qué? ¿Y con qué tipo de aire se inflan los globos de corazón? Con globito, con aire cariñosito. No, ¿con qué aire? Y si no tiene helio, ¿con qué aire? Con aire, ¿verdad? ¿Y es diferente el aire de Mickey Mouse al aire de Culebrita? Es el mismo aire, pero el aire toma la forma del contenedor, toma la forma del globito. Entonces el mismo aire que sirve para inflar culebritas, sirve para inflar Mickey Mouse, sirve para inflar bolitas, corazones y cuánta cosa se nos ocurra hoy día. El mismo aire, es el mismo aire, pero es el mismo ruá, el mismo aliento que ocupa un espacio y se moldea o se amolda a la forma del contenedor. Entonces muchas veces Dios sopla sobre nosotros una palabra, Dios sopla sobre ti una palabra y tú lo metes adentro de un globito con forma de Mickey Mouse. Entonces estás viendo todo el rato un Mickey Mouse. Dios me dijo que me iba a dar un Mickey Mouse. No, Dios te dijo que te iba a dar un globo, o que te iba a dar una ciudad, o que te iba a dar una nación, o que te iba a dar las naciones, o que te iba a dar hasta donde pudieras ver. Entonces, si el Señor te dijera hoy día, mira, todo lo que te voy a dar, todo lo que puedas ver, te lo voy a dar, lo mínimo que yo me debo hacer es esforzarme en ver más. Porque la medida de Dios no es mi medida. Tengo que entender que Dios no está parado aquí en la tierra. Dios no está parado aquí en el suelo. Él no está mirando con tus propios ojos, no está mirando con tus lentes. Dios no se pone tus lentes no le sirven a Dios. Él ve mal con estos lentes. Estos son limitados, son estrechos, me estorban, me ponen en un campo visual. Esto específicamente puedo ver de cerca, pero no puedo ver bien de lejos. Yo me puse viejito, tuve que comprarme estas lupitas. Me compré uno de esos multifocales y se me perdieron. Así que si alguien los ve por ahí, por favor, ayúdenme. Pero Dios no usa lentes. Dios tiene una visión impresionante. Sus ojos ven mucho más allá de lo que nosotros vemos. Él llama las cosas que no son como si fueran. Él anuncia el final desde el principio. Entonces Dios tiene otra forma de vivir, Él tiene otra forma de ver y Él espera que nosotros aprendamos. Él ha hecho todo el esfuerzo, créame que ha hecho todo el esfuerzo para poder hablarnos en humano las cosas celestiales. Tanto así que se hizo humano para poder hablarnos las cosas celestiales, pero las cosas celestiales no se pueden hablar 100% en humano. Porque tienen muchas dimensiones, son multidimensionales, ya son mucho más allá que simplemente el entender de que el reino de los cielos es como una red de pescadores y Jesús se craneaba, ¿verdad? Para intentar conseguir una forma de explicarnos las cosas celestiales, pero no son las cosas celestiales explicables con lengua humana. Por eso que las cosas se entienden por el Espíritu. Las cosas de Dios se entienden por el Espíritu. ¿Sabes cuál es el problema? Y en esto yo estuve mucho tiempo sumergido
Y no digo que sea un pecado, pero sí es una deformación profesional, digámoslo de esa manera. A veces cuando entiendo algo de Dios, que Dios me habla al corazón, cuando el Señor sopla ese aliento en mi corazón, intento explicar de la mejor forma y más clara lo que he recibido del Señor, y le busco el ejemplo y no sé, le doy vuelta, y por eso que mucha gente me dice, oh, que bien explica la palabra, pero a veces por querer explicarlo tan bien le impido a usted recibir la impartición del Espíritu, y usted se queda con mis palabras, se queda con mi explicación, se queda con lo que yo he podido darle a entender, y yo le robé de alguna manera el poder escuchar directamente la voz de Dios y que se le pueda expandir la mente y decir, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué poderoso, pastor! Dígame. Voy a poner a alguien ahí que me motive, ¿verdad? Que me motive, que me haga porra, ¿verdad? Entonces, yo le robo. ¿Por qué? Porque soy torpe. Porque no tengo todavía la capacidad de explicarle las cosas celestiales. Aunque las vivo, aunque las experimento. Hemos estado semanas, literalmente semanas, y esta semana específicamente fue mucho más intenso, tratando de poder desarrollar un diseño para el próximo Discipularte, en el cual ustedes puedan vivir o por lo menos percibir algo que nosotros vivimos en una intercesión. En el mes de julio del año pasado, nos fuimos con todo el equipo de Puerta y su familia y algunos servidores más de la iglesia a Pucón a buscar al Señor, porque sabíamos que habíamos terminado un ciclo. No entendíamos qué, pero en el espíritu sabíamos que algo se había terminado y que teníamos que entrar en otra temporada. Y nos fuimos a orar, nos pusimos ahí y tenemos grabado, ¿verdad?, lo que vivimos esa noche. Estábamos ahí en torno de la chimenea, adorando al Señor, y comenzamos a cantar, y de repente el Señor me dice, sube acá, que te voy a mostrar lo que quiero hacer. Y literalmente sentimos que Dios nos agarró así, y nos sacó de ese lugar. Y que nos llevó a los celestiales, las estrellas. Muchos de ustedes, cuando estuvimos este verano y nos fuimos a orar al terreno nuevo de al lado, tuvieron una experiencia similar. Como que Dios te saca. ¡Wow! Por eso creemos que para nosotros ese es un lugar donde Dios nos habla y nos lleva a otras dimensiones. Pero es una locura, y estamos ahí orando y de repente Dios nos empieza a mostrar cosas, y vimos cosas y en el espíritu así como percepciones, y de repente estaba el Cayo ahí orando y dice, no estamos aquí, el Señor nos llevó a otro lado. Decía, es que no estamos aquí. Sí, yo también siento eso, yo siento que Dios nos está hablando de esto, yo siento que Dios nos está hablando de otro, y todos teníamos una percepción muy coherente, pero fue tan impresionante que dijimos, la iglesia tiene que entender desde dónde vamos a hablar la palabra que vamos a soltar en Discipularte. Entonces necesitamos ponerlos en un contexto, y llevamos semanas viendo cómo hacemos que ustedes puedan experimentar eso. Pero aún así, con todo lo que nos esforcemos, y nos estamos esforzando, y la verdad que usted se va a impresionar, vamos a quedar cortos. No, nunca hemos hecho lo que vamos a hacer. Pero necesitamos, ¿por qué? Porque tenemos que darle el contexto. Tenemos que ponerlo, decir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios nos habló, y esto queremos compartir con ustedes. Pero para eso necesitamos perspectiva, mirar como Dios mira las cosas. El Señor le dice a Israel en algún momento en estos tiempos, le dice, Israelito lindo, precioso, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Están muy lejos, están muy distantes. Por eso necesitas subir a los caminos celestiales.
Subir a las alturas celestiales no es un caminito. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice, construye una carretera, tú puedes pensar, mi carretera empieza aquí y termina allí. Mi camino empieza en mi casa y termina en el supermercado, en el colegio, en la iglesia, donde quieras. Lo construyes, lo haces, lo pavimentas, le pones sus luminarias, lo que quieras. Y desarrollaste el camino y puedes pasarte la vida en ese camino. Pero tal vez lo que Dios te estaba pidiendo era algo que trascendía aún más allá de tu propia vida. Entonces los caminos de Dios no son de acuerdo a tu vida. Porque cuando Dios te dice, necesito que hagas un camino para... ¿Qué tú piensas? Mientras viva voy a construir este camino. Mientras tenga vida y aliento el Señor que me dé, yo voy a estar construyendo este camino. Pero en realidad lo que Dios quería era que como construyeras un camino desde aquí hasta que tus nietos y bisnietos estuvieran construyendo tu camino. Cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque Abraham no vio el fruto de su descendencia, Abraham no tenía hijos cuando Dios le profetizó eso. Pero ¿sabes qué? Dios le habló de un camino mucho más largo que su propia vida. Dios le habló de una senda que trascendía aún sus generaciones y trascendía aún muchas generaciones y trascendía su propio linaje, trascendía aún las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces Dios comienza a hablarle a Abraham y empieza a soltarle cositas, pero Abraham no tiene la capacidad humana de entender los pensamientos de Dios. Aunque Dios era muy considerado con él, Dios siempre estaba hablando y diciendo, ¿le esconderé algo a Abraham? Si yo voy a hacer de él una nación grande, tengo que contarle estas cosas. Tengo que hablarle de estas cosas. Él va a ser alguien importante. Pero a pesar de todo, Abraham también, a pesar de ser el padre de la fe, a pesar de haber respondido como respondió, Abraham no pudo alcanzar a ver todavía la magnitud y la envergadura de lo que Dios quería hacer con él. Ni siquiera Israel, escúcheme bien, ni siquiera todo el pueblo de Israel, ni siquiera David pudo lograr ver la magnitud de la envergadura de lo que Dios quería hacer con ellos, de lo que Dios le prometió a este hombre, Abraham. Es más, yo estoy seguro que ni siquiera usted sabe. Y aunque hoy día predique y le dispare la cabeza, tampoco, vamos a quedar cortos. Dice el libro de Génesis, capítulo 13, versos 14 y 15. Dice, después de que Lot se fue, ¿se recuerdan esa historia? Abraham vivía en Ur y por causa de una luminaria, dice, de los caldeos, ellos tienen que salir, es decir, se empezó a adorar en gran manera las estrellas. Hace relativamente poco, un par de años atrás, se encontró en un sector de Turquía, un altar de adoración a los lugares celestiales. No me recuerdo bien, el Cris se acuerda bien el nombre, es Göbekli Tepe, algo así. Si no, búsquelo. Hasta ese entonces se pensaba que en ese tiempo todavía andaban los unga munga, ¿verdad?, con los palitos, buscando frutita, pero encontraron que es casi más grande que Stonehenge, impresionante, labrado en rocas, con piedras gigantescas, con esculturas, y se dieron cuenta que esas esculturas son constelaciones. Eso está en Turquía, muy cerca de Ur, muy cerca de Ur. Porque también por mucho tiempo se pensó que Ur de los Caldeos estaba en Irak. Pero Ur de los Caldeos no estaba en Irak, estaba en Turquía, al otro lado del Golfo, más para el lado de Europa. De ahí venía Abraham, de allá Dios lo llamó.
¿Y por qué le digo esto y le estoy cambiando el mapa? Porque le voy a mostrar algo al final. Les mandé una fotito al Mauro por WhatsApp para que se las haga llegar y se las voy a pedir allá en un ratito más. Entonces, Dios le dice, después de esto, de que se fue Lot, y ahí podemos hablar un montón de deja tu Lot y todas esas cosas que no me voy a meter ahí hoy día porque son otras palabras. El Señor le dijo a Abraham, estoy leyendo la versión NTV, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. Me gustó esta versión, la NTV, porque dice es así: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. No le está diciendo mira lo más lejos que hoy día puedas ver. Si Dios estuviera aquí y te dijera mira lo más lejos que puedas, ¿qué harías? Ya, sí. ¿Qué más? ¿A dónde se sube? ¿Y hasta dónde vería? Apurado vemos la frontera. De Pucón se alcanza a ver Argentina. ¿Ninguno de ustedes tomaría un avión para ir a mirar Dubái? ¿Ninguno de ustedes tomaría? Yo tomaría, ¿sabe qué? Nunca he ido y me gustaría conocer Indonesia. Es lejos. Papeete, Bora Bora, Australia. Mira lo más lejos que pueda. No es mira lo que alcances a ver de donde estás parado. Mira lo más lejos que puedas. Es decir, te doy el privilegio de ir y caminar lo que quieras, viaja, anda donde vayas y mira, porque lo que veas te voy a dar. No, él no le dijo en ese momento. Le dijo, mira, 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 sueña, expándete, crece, porque te voy a dar algo. ¿Cuál era la promesa de Dios? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué tenía que mirar Abraham? Todas las naciones. Pero a veces Dios te da una palabra y te queda con esa palabra para ti y para tu pequeño grupo familiar. Y tenemos medidas estrechas y tenemos medidas cortas, angostas. Y Dios te dice, y yo, qué sé yo, no sé, te voy a prosperar. Y lo único que tú piensas es en tener una mejor casa, un mejor auto, un mejor colegio para los niños. Pero rara vez se te pasa por la mente que si Dios te prospera es porque Dios quiere hacer algo en el reino. Porque se supone que nuestra vida le pertenece a Él. Entonces, tenemos que entender, cuando Dios te habla en Dios. No te habla en humano. Dice, por mucho tiempo a Dios le plació hablarnos a través de profetas. Pero en este tiempo, dice, le ha placido hablarnos, ¿cómo dice? ¿Cómo? En Hijo. No dice hablarnos por el Hijo. Algunas traducciones traducen como por el Hijo o en el Hijo. Pero no, Él decidió hablarnos en Hijo. Es idioma Hijo. Es como te voy a hablar en español, te voy a hablar en inglés, vou te falar en portugués, te voy a hablar en un idioma. Y el idioma que habla Dios es en Hijo. El idioma que habla Dios es Cristo. Él es el lenguaje de Dios. Cristo es el lenguaje de Dios. No es humano, no es hebreo, no es español, no es inglés, ni chino, ni japonés, ni mandarín. Es Cristo. Y el lenguaje de Dios, a Él le plació hablarnos en Hijo. Y ese es el lenguaje, Cristo. Esa es la medida. Tú sabes que dependiendo del lenguaje es la capacidad de que podemos pensar algunas cosas. En un lenguaje, en un idioma, si no hay algunas palabras, si no tienen algunas cosas,
ese idioma carece de cierta expresión y carece de cierta revelación, y también es limitado tanto espiritualmente como intelectualmente porque está circunscrito a lo que la capacidad de su lenguaje puede expresar. Si lo puede decir, lo puede ver. Si lo puede expresar, lo puede comprender. Por ejemplo, ese versículo que dice que Dios nos dio espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa es una traducción al español de un versículo que no dice eso en el original. Lo que dice el original es diferente, pero en español no tenemos la palabra. No existe. En inglés existe, sí existe. En el griego existe, existe. En alemán existe, también existe la palabra, pero en español no existe. Entonces los latinos o los hispanos nos cuesta entender, o toda la vida pensamos que el Señor nos adoptó. ¿Por qué? Porque la palabra más parecida a esa palabra es adopción. No podemos, como que no hay palabra para decir eso, entonces decimos adopción. Y nos sentimos huérfanos adoptados. Pero igual como que alguna vez tuvimos otro origen, aunque Dios nos redimió, nos trajo acá, pero tenemos una historia de pasado. Y tú sabes, yo antes era del diablo, pero hoy día el Señor me redimió. No, nunca fuiste del diablo. Nunca fuiste del diablo. Porque la palabra que Dios usa, que se usa la palabra para ese versículo es, así como se lo voy a explicar de esta manera. El ejercer la función de padre se le llama paternidad. Ejercer la función de madre se llama maternidad. Ejercer la función de hijo, no existe la palabra en español. Entonces no puedes ser hijo porque no tienes hijicidad. Él nos dio espíritu de hijo. Esa es la traducción tal vez que podemos hacer para... No es que Él nos dio espíritu de adopción. Él te dio espíritu de hijo. ¿Para qué? Para que seas hijo. Por eso es que nos cuesta tanto creernos el cuento de que Dios es mi Padre. Por eso es que nos cuesta tanto creer la historia de que Él me ama. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les cuesta creer que Dios los ama? Sinceramente, ¿a cuántos les cuesta creer que Dios los ama? Porque no tenemos espíritu de hijo. Pero mi hijo, Julián, ¿tú sabes? ¿Crees que yo te amo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy tu papá. Porque es mi hijo. Porque él sabe, porque tiene espíritu de hijo. Porque soy su papá. Pero nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos ahí con el espíritu de orfandad adentro, porque no nos dieron un lenguaje para decir ¡soy hijo! Entonces me siento como alguien que le dieron algo inmerecido. Porque más encima nos enseñaron que la gracia es un don inmerecido. Y sí, pero no. Porque más que un don inmerecido, la gracia es Cristo. Dice, la ley fue dada, pero la gracia vino. ¿Quién vino? Cristo. Entonces la gracia es Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces nos sentimos de que no somos hijos y que me dieron algo que era inmerecido y te van llenando el espíritu de una orfandad impresionante y tú terminas entendiendo lo que quieres o lo que puedes entender porque no tienes el lenguaje, pero la palabra es que Él nos dio espíritu de hijo. Él nos hizo hijos. ¿Cómo? Metiéndose adentro de nosotros. Y somos hijos porque adentro de nosotros está el Hijo. Somos hijos porque el Hijo está en mí, porque la gracia está en mí y esa gracia es el Hijo
Hijo en mí, el que vence al pecado, el que me levanta de las dificultades, el que me da sabiduría, el que me da la luz, el que me hace vencedor sobre las tinieblas, el que hace que fluyan de mí los dones, que cuando yo impongo las manos la gente se sane. No es que Dios me haya puesto un superpoder, no, lo que Dios hizo es que Él se metió adentro de mí, y si yo pongo la mano sobre un enfermo, Él que está dentro de mí, la gracia que está dentro de mí, opera y lo sana. Entonces, ¿qué gloria voy a tener yo si es Él? ¡Ay, pastor, qué impresionante lo que sale cuando ministran adoración! Si yo me paro aquí y dejo que el Señor me posea, Él me inspira. Yo percibo su voz, sus ambientes, sus sonrisas, sus alegrías, sus tristezas. Las percibo aquí mientras estoy ministrando y voy hablando de lo que voy percibiendo de Él. En algunas partes del sistema solar a eso se le llama espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Él está aquí y Él está feliz con esta adoración. Él está deseando darse a conocer. Y lo va diciendo y lo va soltando. Y era justo lo que tú necesitabas recibir porque Él te conoce. No es que yo tengo el superpoder de leer la mente. Es Él. Es Él. Entonces, por eso Pablo decía, con gusto me gloriaré de mis debilidades para que ustedes sepan quién soy yo y quién es Dios en mí. Amén. Entonces necesitamos entrar en este entendimiento, expandir la mente, reventarnos el globito de las interpretaciones personales y comenzar a mirar desde la perspectiva de Dios. Mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. ¿Qué significa permanente? Para siempre. No caduca, no es un... Te lo prestan por unos años. ¿Cómo se llama cuando el gobierno te pasa una casa por una cantidad de años? Un comodato. ¿O qué más? Una concesión. Oh, me dieron por 100 años. Hay algunas iglesias que van y le piden al gobierno y el gobierno le da un terreno por 100 años. Esto es para siempre. Esto es por siempre. Dios le dijo, te voy a dar todo lo que puedas alcanzar a ver como herencia para ti y tu descendencia como posesión permanente. Como posesión permanente. Esto se lo habla el Señor a Abraham en el capítulo 13. Sigue la historia, viene el capítulo 14 y como que a Abraham no le caía la ficha de lo que Dios le había dicho. Todavía él estaba ahí dando vuelta en el terreno de Israel. Israel es una nación pequeña, muy pequeña, chiquitita. Usted puede cruzar Israel en menos de un día. Creo que es más cerca y es más lejos, ir de aquí a Mendoza que cruzar Israel de punta a punta, para que se haga una idea de lo pequeño que es Israel. Israel lo cruza en 4 horas, a Mendoza vamos en 8 de auto, 6. Entonces es cortito, es muy pequeño. Yo estoy hablando de la dimensión más larga. Usted se para en la frontera de Israel y ve el otro lado, literalmente se ve el otro lado de Israel. Es chiquitito, es pequeño. Y Abraham se pasó la vida dando vuelta en esa parcelita, en ese terreno. Iba aquí, hacía su casita, se iba para allá, ponía la tiendita y estuvo ahí dando vuelta en un espacio pequeño. Pero Dios le había dicho, te extiende, mira lo más lejos que pueda ir. Ándate lejos, Abraham. Te estoy dando la oportunidad de mirar la herencia de tu descendencia. Ándate más lejos, camina más allá. Cruza el Jordán, pasa el desierto. Entonces como que a Abraham no le caía la ficha y estaba dándose vuelta ahí en el terrenito pequeño, en ese sitio de 4 horas por 2 horas, ¿verdad? Y Dios tiene que hablarle nuevamente en el capítulo 15, le vuelve a hablar a Dios. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo,
a tu descendencia daré esta tierra. Le vuelve a decir lo mismo que le había dicho antes, pero le cambia el mensaje, porque Abraham, por favor, decimos acá, acúrrate, mira con otros ojos. Le dice el Señor a Abraham, escúcheme bien, vamos a empezar clase de geografía hoy día. En aquel día, Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Para los que han visto los mapas de Israel, Israel tiene forma de una cuña, está a la orillita del mar Mediterráneo, el mar Egeo, ¿verdad? Está ahí, es cortito, tiene una punta hacia abajo que llega hasta la frontera con Egipto, pero es la frontera con Egipto, nada más. Y de ahí sube por el Jordán, ¿verdad? Hoy día es así, hoy día tiene una entrada que es Cisjordania, pasado el Mar Muerto vuelve a engancharse y vuelve a subir hasta los Altos del Golán. En los Altos del Golán está la frontera con el Líbano, y esa es la frontera norte. El Líbano, al sur, Egipto, la frontera de Egipto. A la derecha tiene Cisjordania, que es básicamente el Mar Muerto, el Mar de Galilea. El Jordán era la frontera oriental. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí lo ven, ¿verdad? Abajito esa puntita. El Negev es el desierto del Negev. Por ahí se paseaba Abraham. Bajaba hasta el Negev, subía, llegaba arriba donde dice el Líbano y se devolvía. Todo ese tiempo Abraham dio vueltas en este pequeño territorio. Pero el Señor le dice, te voy a dar desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Muéstrame la otra foto, Gene. ¿La tienes? Ese es el terreno que Dios quería darle a Abraham. ¿Te fijas que en el otro, la puntita de allá abajo, de los deditos del Mar Rojo, el de la derecha, ahí termina la frontera de Israel ahora? Y hasta donde dice Siria, arriba, hasta donde está la palabra Siria, ese es el terreno que tiene Israel el día de hoy. Pero ese es el terreno que Dios le prometió a Abraham. Desde el Nilo, donde dice Egipto acá, ese es el afluente del Nilo, el delta del Nilo, hasta allá arriba, ese río que sube, llega hasta arriba, ese es el Éufrates. El que va por la derecha es el Tigris. Ahí entre medio, entre donde termina el Tigris, donde empieza el Tigris y empieza más arribita de Nínive a Siria, ahí termina el Tigris. Ahí entre medio estaba el Edén. Eso corresponde a Turquía hoy en día. Es decir, de Egipto a Turquía era de Israel. Y toda la media luna fértil que se le llama a todo ese sector, porque era todo el río Éufrates hasta el Golfo Pérsico, todo eso es lo que Dios le prometió, es decir, desde Asia hasta África. Cuando el Señor te dice, voy a hacer de ti una nación grande, ¿qué te dice? Una nación grande. No un microchip en medio de un montón de naciones. Pero Abraham solo logró ver un pedacito de todo lo que Dios le quería dar. Le dije, te voy a dar desde el Nilo hasta donde nace el Éufrates. Todo ese territorio es tuyo. Míralo. Pero Abraham solo miró lo que sus ojos podían ver, pero no miró lo que Dios estaba mirando. Entonces, ¿cómo puedo salir? Por eso es que Dios lo llama a Abraham, le dice, sal fuera. Y hemos hablado y hemos visto cuando Dios le dice a Abraham, sal fuera. Ese sal fuera no es sal afuera de tu tienda, no es sal afuera de la carpita donde estás porque te quiero mostrar el cielo. En el original hebreo lo agarra y lo levanta y lo saca más allá de las estrellas y le dice, mira desde donde yo miro, sal fuera de tu realidad, mira desde arriba, mira desde el cielo.
Voy a hacer de ti un padre de naciones. No el padre de una nación, el padre de naciones. Te he puesto por padre. Te he puesto como padre para muchas naciones, dice un versículo, porque Dios se lo repite y se lo repite, pero no le cae la ficha. Y solo se conformó con Israel. Porque la medida de tu visión es la medida de tu conquista. Lo que puedes ver es lo que puedes conquistar. Y si todo lo estás viendo, y si solamente estás mirando tu problema particular, tu necesidad, la enfermedad que tienes, el problema económico, el problema que tienes con uno de tus hijos, si solo estás viendo eso y aplicando el poder de Dios a un pequeño punto, te vas a perder de todo lo otro. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a mantener entretenido en tu parcelita. Siendo que Dios te está llamando a expandir tus territorios. Mira con otros ojos, esto es lo que Dios te dio, no un pedacito pequeñito. No es solamente tener el sustento para tu casa. No es solamente salvar a tu familia. No es solamente mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y la de mi vecino y la de mi vecina. Y mi barrio y mi ciudad y mi nación y la de al lado y la del norte. Extiende tus ojos hasta donde tus ojos puedan ver. No sean escasos, no sean pequeños. Miren grande, miren extenso, porque Dios quiere soltar una medida de justicia. Dios quiere gobernar sobre mucho más allá que simplemente tu casa. Dios quiere gobernar mucho más que allá que simplemente tu trabajo. Mira grande. Extiéndete, no, es que aquí, es que soy pequeñito, es que no digas que soy un niño, le dice Dios al profeta. ¿No fue la palabra que hablamos la última vez? No digas que soy un niño, porque yo ya te expandí, ya te hice crecer, ya te di otra dimensión. Comienza a mirar con otros ojos. Déjate de mirar limitado, déjate de mirarte escaso, déjate de mirarte pequeño. Yo incluí una palabra de promesa sobre lo que te estoy diciendo. Y si mi palabra creó todas las cosas, entonces mi palabra también va a proveer. Entonces mi palabra también te va a expandir. Entonces mi palabra también te va a abrir puertas. Entonces mi palabra también va a echar abajo gigantes. Entonces mi palabra irá delante de ti para que conquistes todo lo que tengas que conquistar, para que pongas a los pies del Señor las naciones. Pero miramos con estrechez. Miramos con estrechez. Miramos con ojos pequeños. Y lo único que busco es realizarme, autorrealizarme en cosas pequeñas. Dios te habla de propósito. Dios te habla de naciones. Y tú estás mirando una carrera, ser más conocido en las redes sociales. No, que yo quiero ser famoso tocando la guitarra. No, yo quiero que me conozcan porque hago las mejores arepas. Porque soy el mejor deportista. No, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Mira para largo, deja de mirar pequeño, deja de mirarte chiquitito. Porque si miras chiquitito, tu provisión será chiquitita. Ah, pero pastor, Israel es poderoso, nadie puede contra esa nación. Por supuesto, si concentró todo el tremendo poder de Dios y toda la unción en un pedazo de tierra chiquitita. Es verdad, no los pueden matar, pero nunca conquistaron. Nunca se expandieron. Porque ese pequeño poder, ese gran poder que está ahí apelotonado en un pequeño pedazo de tierra, era para todo eso. En el proyecto de Dios estaba que Irán, Irak, Siria, Turquía, Cisjordania, el Líbano, Egipto, fuera de él. Pero ahí estamos levantando nuestras murallitas, nuestras cositas, estamos todos bien acá adentro. Por eso cuando llegamos aquí yo le dije, esto ya nos quedó chico. Porque recibimos una palabra hace unos años atrás. Dios nos dijo, Dios nos te da un templo.
Dios te da una nación. Entonces agranda tu mente, agranda tu pensamiento, más grande, más grande. Uno de los grandes problemas que hemos tenido, no problemas, sino que desafíos de Dios con la casa de Pucón, es que uno diseña de acuerdo a lo que necesita, ¿verdad? Entonces JP nos manda los planos, ¿cuántas camas van a haber en la pieza? 2 camas y un closet, listo. Y nos manda, y resulta cuando hacemos el monito en el suelo para ver cómo va a quedar la casa, nos damos cuenta que es chico. Es que vamos a andar estrecho, vamos a andar pasando así. Expándete. Entonces le decimos, ya, pon 1 metro para allá, 1 metro para acá, vamos allí y acá. Y Dios comienza a expandirte. Dios comienza a darte otra dimensión. Dios no quería darte una pequeña porción. Dios no quería darte una parcelita. Dios no te quería dar un hijito, no te quería dar una hijita. Dios no te quería dar un negocito. Dios quiere darte una jurisdicción sobre naciones, pero tienes que mirar con otros ojos, tienes que subir más alto, tienes que levantarte y empezar a mirar desde arriba. Entonces comienzas a mirar, Señor, ¿por qué me estás poniendo esta llave en la mano? ¿Por qué me estás conectando con esta persona? ¿Por qué me estás permitiendo tener un título? ¿Por qué me estás permitiendo, Señor, estudiar? ¿Por qué me estás permitiendo conectarme, moverme, viajar, conocer? Porque Dios quiere expandir la jurisdicción, no de tu vida, no de tu influencia, del reino de Dios. Somos la expresión del reino de Dios donde quiera que Dios nos lleve. Por eso que mira lejos. Por eso nos subimos al Alto San Francisco, para tener una visión de la ciudad desde arriba y no desde el suelo. Y es porque Dios no está mirando lo que tú estás mirando. Nosotros miramos nuestra familia, a lo mucho nuestros nietos. Yo creo que muchos de ustedes solamente alcanzan a mirar hasta los nietos. Seamos sinceros. Más allá de mis nietos, yo nunca me había atrevido a mirar. Sí, yo sabía que Dios iba a bendecir mis generaciones, y yo siempre lo digo, Señor, hasta 1000 generaciones. Nunca va a faltar un adorador en mi descendencia. Pero visualmente yo solo alcanzaba a mirar a mis nietos. Y Dios necesita sacarnos esa mente, como diría una mujer muy sabia, ¿verdad?, que todos nosotros conocemos, mente de piojo, mente de pollo. Y necesita expandirte, porque si tú no te expandes, Dios te va a expandir a ti o va a expandir a tu descendencia. Y a veces la forma de expandir de Dios no es agradable. Claro, uno dice expansión, oh, qué bien, vamos a viajar más. Nos pasó a nosotros hace unos años, hace 10 años atrás. Dios nos habló de expansión y nosotros empezamos a pensar, bueno, vamos a viajar más, el Señor nos va a sacar afuera. Los chiquillos renunciaron a su trabajo, empezamos a tirar líneas en las agendas, teníamos invitaciones para 10 años literalmente. Hasta este tiempo llegaban las invitaciones. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, sí, yo te quiero expandir, y nos agarra y nos mete al hospital. Y ya no fueron 10 años de expansión, fueron 10 años de tratamiento. Y lo que nosotros pensábamos que íbamos a estar de viaje y ministrando y predicando, el Señor nos metió en una pieza de 3x4, en un box de aislamiento. ¿Y eso qué expansión fue eso? Eso fue una contracción, eso no fue una expansión. Tú me dijiste, Señor, que me iba a expandir, hoy día estoy aquí. Más encima a veces estábamos con una habitación compartida con alguien más estrecho, más incómodo. Y en ese lugar el Señor nos expandió. Porque la expansión no tiene que ver contigo, tiene que ver con la mente. Tiene que ver con el entendimiento, con el globito que inflas. Y ahí el Señor nos empezó a mostrar otras realidades, el Señor nos empezó a mostrar otras situaciones, nos empezamos a dar de cuenta las otras familias de onco que estaban ahí con nosotros, empezamos a ver la realidad del hospital, empezamos a ver la realidad de los huérfanos que nadie atendía en el hospital, y Dios nos empieza a expandir, y comenzamos a sentir el dolor de Dios que siente por esas personas, y Dios nos comenzó a compartir su dolor, y Él comenzó a expandirnos, a hacernos mirar más allá, a darnos cuenta que muchas
muchas de las cosas que amábamos y que queríamos y tanto no queríamos perder de una congregación, en realidad eran estorbo al momento de hacer la voluntad de Dios. Y comenzamos a podar. Quitamos esto, quitamos eso, quitamos aquí, allá, quitamos hasta el salón. Nos fuimos a reunir al patio del hospital, nos fuimos a adorar a las plazas, nos fuimos a adorar a los parques. Comenzamos a expandirnos y vimos que no necesitábamos un salón, que un parque y una alfombra en el piso y una guitarra era suficiente para adorar al Señor. Y el Señor nos empieza a expandir, nos saca de la cabeza la forma de ofrendar, porque nos fuimos de aquí y la gente piensa, la ofrenda para pagar la luz, para pagar el arriendo, y tiene una mente así de este porte. Y nos fuimos afuera al parque y nadie más ofrendó, porque no había que pagar luz, no había que pagar nada. Y hubo que hacerle entender, la ofrenda no es para pagar cosas, la ofrenda porque Dios es digno. Y Dios te empieza a expandir. Él es digno de lo primero. Él es la primicia. Él es lo primero. Para que en todo Él tenga supremacía. Y empieza, wow. Y comenzamos a entender lo que significaba, por ejemplo, este tipo de cosas. Y como consecuencia, Dios nos empezó a prosperar. En la pandemia no tuvimos necesidad de nada. Habían hermanos sin trabajo y aún así, entre todos sustentábamos y nos sobraba plata. Le dábamos a todos, a nadie le faltaba nada. No, y hoy día preparé algo, las ollas alcanzaban para 2 casas. Y el Señor proveyó y nos expandió, porque Dios quiere mostrarte la perspectiva de Dios. Y si tú no te expandes, Dios va a tener que expandir a ti. Porque dice, el otro día escuchamos, no me acuerdo quién dio este ejemplo, pero Dios, hay 2 formas de responder a Dios. Andrés, ¿por barco o por pez? Igual Dios te va a llevar a hacer su voluntad. ¿En barco o en pez? ¿Cómo quieres ir? ¿En barco o en pez? En barco. Anda Nínive. Sí, por acá hay un pez, dicen. En ballenas, no. La semana hablamos ahí con uno. Ese no es tu camino, estás puro dando jugo. Haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Porque si no, Dios te va a llevar en pez. Y eso es peor. Israel no entendió y siguió defendiendo este pequeño pedazo de tierra, siendo que Dios le había hablado de mucho más que eso. Entonces Dios tiene que hacer otra cosa. Dios tiene, ¿cómo le hago para que Israel conquiste los territorios que yo le he dado? ¿Cómo hago para que Israel vaya hasta Irán? ¿Cómo hago para que Israel predique en Egipto? ¿Cómo hago para que Israel gobierne en Turquía? ¿Cómo hago para que Israel llegue hasta Siria? Gracias. David fue súper esforzado en hacer todo lo que Dios le dijo, pero aún así no expandió, echó a los enemigos, pero mantuvo el territorio limpio. Después de esto, dice que vino, después de Salomón, el hijo de David, Israel comienza a caer en una decadencia y Dios toma una estrategia. Separa 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte... No me sirve este. Es muy fuerte la pantalla. El reino del norte es más o menos donde dice Judá hasta donde dice Siria. En el mapita. Más a la izquierda, más abajo. Donde dice Judá hasta Siria, ese es el reino del norte, ahí. Y de Judá para abajo hasta la puntita donde empieza ese brazo del Mar Rojo. Más abajo ahí, hasta ahí, ese era el reino del sur. El reino del sur le pertenecía a Judá y el reino del norte
a Israel. En el reino del sur quedaron los descendientes de David. En el reino del norte, toda la nueva casta de reyes que era Jeroboam y su descendencia. Y Dios toma un plan para de alguna manera corregir a su pueblo. Y fue como una corrección de Dios muy potente para Israel. Envía trasvasijadores. Dice que cuando el vino no se trasvasija, se echa a perder. Cuando está en fermentación hay que trasvasijarlo para que bote el ollejo y bote las partículas. Entonces dice que incluso dice que no lo trasvasijaron, no perdió su olor, nunca se fue transformado. Habla en una de las profecías de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía trasvasijadores. ¿Qué son los trasvasijadores? Son gente que toman un vino y lo echan en otro contenedor y ahí queda el ollejo, queda la basurita y van purificando. Entonces Dios manda dos grandes trasvasijadores para Israel, que son Babilonia y Asiria. Y vienen las invasiones. Al reino del sur lo invade Babilonia y al reino del norte lo invade Asiria. Y dice que ambos, tanto el reino del sur como el reino del norte, fueron llevados cautivos. Tomaron a toda la gente, dejaron a unos poquitos por ahí, ¿verdad? Pero la gran mayoría de Israel fueron o a Babilonia, que es ahí donde dice Elam, por ahí queda Babilonia, y el resto arriba donde dice Asiria, es decir, a Turquía. Unos fueron a Irán y otros fueron a Turquía. De las dos tribus, porque era Judá y Benjamín, que fueron las dos tribus del reino del sur, y las 10 tribus del reino del norte. De las dos tribus que fueron a Babilonia, ellos pasaron 70 años, según la profecía del profeta, y ellos regresan para restaurar Jerusalén. Ellos salen y vuelven a Israel. Pero de los del reino del norte, los sacan de Israel y nunca vuelven. Ellos nunca volvieron. Esos se le llaman las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel. Y se habla de las 10 tribus perdidas de Israel, que incluso muchos de nosotros tenemos sangre judía porque hemos adquirido, ¿verdad?, las mezclas, y todos los que terminan en no me acuerdo, Ezeta, parece que son Ezeta son descendientes de judíos, los Pérez, los Gómez, ¿verdad? Todos son descendientes de judíos y te buscan la genealogía y sí, tú eres ya. Bueno, no me voy a meter en eso porque... Pero todos lo vieron como una pérdida. Pero ¿cómo lo ve Dios? Fíjate lo que hizo Dios. Sacó a Israel a la fuerza de su terrenito y lo llevó al lugar que Él le había dado. Y todavía estamos llorando porque nos sacaron de la parcelita. Y todavía estás llorando porque Dios te quitó el pedacito de terreno, pero Dios te tiene que decir: te estoy sacando de acá, mi hijito, para que comiences a mirar. Y lo saca y te dice: aquí te necesito, no en tu casita, no en tu sucucho, no en tu cuartito de 2x2. Yo te quiero acá, en las naciones. Saca a Israel y lo traslada. Israel, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, de nuevo, ¡pum!, todo guardado en Jerusalén. Peor, más chico todavía. ¿Y qué es lo que hace Dios? Persigue a la iglesia y persigue a la iglesia. Le manda el cuco. Arranquen de aquí, váyanse de aquí. ¿A dónde? A las naciones. Yo no los quiero aquí en la casa. Vayan para el norte, vayan para el sur, vayan para el este. Sean testigos. ¿Hasta dónde? Hasta el final de la tierra. Porque lo que Dios quiere no es conquistar un sucucho pequeño. No es darte una familia simplemente. No es darte una casita. No es darte una iglesita. Lo que Dios quiere es que se expanda tu mente. Y Él quiere llenarlo todo, en todos. Él quiere llenar la tierra. Por eso es que Dios saca a Israel de ahí y lo lleva arriba. ¿Dónde? A Turquía.
Y ahí estaba Juan, ¿verdad? Y Dios le editaba a Juan en Jerusalén, ¿verdad? Seguía en Jerusalén Juan. No entiende, esto no entienden. Jesús les dice, séanme testigos hasta el final de la tierra. Pero ahí Juanito en Jerusalén, es que si nos vamos de la iglesia de Jerusalén, ¿quién va a predicar? ¿Quién va a dirigir la alabanza si hoy día nos vamos todos para alguna parte que Dios nos quiera mandar? No, pastor, ¿cómo se va a ir? Ve que vamos a quedar aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Crezcan, maduren. ¿Por qué? Porque Dios necesita expandir esto. Dios necesita enviar misioneros. Y Dios necesita mandar de lo mejor de aquí a otros lugares. No vamos a mandar el peorcito, ese que anda medio a morir saltando, que todavía tiene problemas con ciertas cosas. Vamos a mandar de lo mejor. Porque queremos que sean saetas, flechas enviadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Salir de la mentalidad de parcelita y empezar a mirar con extensión de ojos. Dios quiere proyectar de lo que tenemos, damos. Por eso sembramos en discipularte. Usted sabe, no es un negocio. Si fuera un negocio perderíamos mucho dinero. Pero estamos invirtiendo, estamos poniendo una ofrenda en un altar para que muchos vengan, tomen y lleven. ¿Qué rédito tenemos en eso? Nosotros nada, solamente el hacer la voluntad del Señor. Pero vienen días en que no va a ser suficiente un discipularte y tendremos que mandar hijos de la casa, tendremos que mandar saetas, tendremos que mandar pastores, tendremos que mandar gente que vaya a hacer la voluntad de Dios. Porque si nos quedamos aquí, vamos a podrirnos. Y yo no tenía preparado predicar esto, pero el Espíritu Santo, deja de tener una mentalidad de cuadradito, de templito, y empieza a mirar, empieza a expandirte. ¿Cuánto necesitan a mirar a China? Vamos a mandar a Alexi a la China para que vaya a mirar y que se expanda. Vamos a mandar a otro, no sé, a Rusia. Anda a mirar. ¿Se acuerdan cuando ustedes nos enviaron a Europa? ¿Y qué pasó ahí? El Señor nos habla de Grecia. Y después nos habla de Israel. Y después vino Turquía. Y después viene Egipto. Pero ahí estamos pensando que no sé, pastor. ¿Sí? Todo calza, pollo. Entonces Dios quiere expandirte. ¿Qué es lo que hace Dios? Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Estaba ahí en Jerusalén. Dios lo persigue. Lo empieza a perseguir otra vez. Arranca Juan. Y Juan empieza a irse. Se va allá a Éfeso, ¿verdad? Y ahí se queda. Lo meten, lo agarra el emperador Justiniano, lo lleva a Roma, lo trata de matar, lo meten al sartén, lo fríen, no se muere, él sale del sartén ileso, ¿verdad? Y dicen, ¿qué vamos a hacer con este? Mándenlo a Patmos. ¿Y dónde lo manda? A la orillita de Turquía. Era Grecia, pero Turquía. Y de ahí lo para así a mirar la costa desde la isla solito. Y le dice, ven acá que te quiero mostrar lo que yo quiero hacer. Sube acá, lo mismo que le dijo a Abraham, que te voy a mostrarlo. Y ¡shum! Ahora predícale a las iglesias, no de Jerusalén, no de Roma, a las de Turquía. Todas las iglesias que Pablo les habla, que Juan le habla en Apocalipsis, son todas de Turquía. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan del principio. Abraham no lo entendió, Juanito. Entonces, ¿qué hace Juan? Le habla a la iglesia. Aquí Dios siempre soñó con este lugar. Dios siempre soñó con poner a hijos aquí, y comienza a levantar una obra en donde ahí todo ese sector. Mire, porque muchas de las cosas que usted lee en la Biblia y que piensa que pasaron en Israel, no pasaron en Israel. Ponen el mouse más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, en ese sector, el Señor hizo el Edén. En ese sector, Dios llama a Abraham. En ese sector quedó el arca de Noé. En ese sector, Dios le habla a Juan el Apocalipsis.
en ese sector, ¿qué tiene Dios con ese lugar? Dios tiene algo con ese lugar. Y vamos todos a Jerusalén. Está bonito Jerusalén, vayan alguna vez. Pero Dios quiere expandirte, sacarte de tu cajoncito. Empieza a mirar más alto, más grande. Por eso es que comenzamos cantando hoy en la mañana: llévame más alto, que mis ojos puedan ver la expansión. ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? ¿Por qué Dios me está permitiendo esto otro? ¿Por qué, Marwell, hoy día el Señor te va a abrir esa puerta? ¿Por qué a otro Dios le está abriendo un negocio? ¿Por qué aquí hay uno que Dios lo metió en una cosa que no entiende? ¿Por qué Dios te metió en un proceso de cáncer? ¿Por qué Dios te metió en un proceso de dificultad? Porque necesita expandirte, porque Dios quiere que pienses más grande, porque Dios te está incomodando en tu 4x4, en tu lugar pequeñito, y Dios te quiere llevar a conquistar mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá, pero tiene que sacarte la mente de piojo. Entonces, ¿cuál es tu territorio conquistado? Que hoy en día es el estorbo. Porque tu territorio conquistado hoy día es tu estorbo. Dios le habla a Moisés una vez que atraviesan el Mar Rojo y le dice: ya has estado mucho tiempo en este lugar. Estás cómodo. Tienes todo lo que necesitan. Dile al pueblo que marche. Habéis estado mucho tiempo en este monte, el Sinaí. Entonces, dile al pueblo que empiece a caminar. Dile al pueblo que empiece a salir de su comodidad, de su mentalidad de esclavo, de la casita, de la jubilación estrecha, de tu negocito de barrio, de tu ministerio local. No tengo nada con lo que Dios lo llamó a lo local. Lo aceptamos. Si Dios te llamó a cosas pequeñas, te llamó a cosas pequeñas. Si Dios te llamó a cosas grandes, sé grande. Compórtate como grande. O apoya lo que es grande. Pero empieza a mirar con los ojos que debías haber mirado y no con los ojos que miraste por tu realidad, por tus miedos, por tus expectativas. Que yo no puedo. Es que no me alcanza. Es que yo no estudié. Es que... En ese mismo lugar de ahí arriba está Ur de los Caldeos. Todo eso pasó allá arriba, no pasó acá abajo en Israel. Lo que pasa es que Abraham estaba en Israel cuando recibió esa palabra y hizo una imagen pequeña. Pero Dios quería darle todo ese territorio. Hoy día el Señor nos está avisando hasta dónde tus ojos puedan ver. ¿Hasta dónde vas a mirar? ¿Qué tan lejos te vas a desafiar? Porque si tu visión alcanza por tener una buena familia y sustentar a tus hijos, pagarle la universidad y después al retiro, Dios va a tener que expandir a tus hijos. Escúchame, si no te expandes tú, Dios va a tener que expandir a tus hijos. Y eso duele. Expándete tú. Crece tú. Conquista. Mira. Alcanza. Observa. Sueña. Conquista. Anda. Pone los pies en un lugar. Párate donde Dios te dijo. Un día no teníamos plata ni para hacer cantar un ciego. Teníamos un auto que se andaba desarmando literalmente. Nos habíamos volcado, nos habían chocado, andaba así el pobre cacharro, un Hyundai Accent. Y un profeta dijo: anda a ungir lo que necesitas. Lleva una gota de aceite y unge lo que necesitas. Y nosotros, y un día así como que nos llenamos de feo. Y nos fuimos a una automotora que queda al otro lado de la calle. Ni siquiera que muy lejos. Era al otro lado, literalmente.
con una botellita de aceite así de este porte y parece que estábamos cometiendo un delito. Y nos fuimos así calladitos. Trajiste el cosito, sí. ¿Cuál querí? Esa que está ahí. La Kia Carens. Esa que era dorada. Esa, quiero ya, vamos ya. Que no nos vea nadie. Así parecía que estábamos cometiendo un delito. Y nos paramos al lado del auto. ¿Te gusta? Ni siquiera tuvimos el valor de preguntarle al vendedor nada. Porque nuestra mente era de este porte, la fe no nos alcanzaba ni para rueda. No teníamos fe ni para ir a orar. Entonces agarramos ahí y nos paramos. Yo me acuerdo la mente de piojo que tenía, Dios mío. Y nos paramos ahí al lado de la puertita del auto, sacamos una gotita de aceite así con toda humildad y temor. Y le pusimos la manito hacia el auto. Ojalá que no se note que quedó manchado con aceite. Así una gotita así. Señor. Y miramos que nadie viniera. Señor, yo creo que lo que tú le dijiste al profeta, estamos obedeciendo, Señor. Él dijo. Yo lo dije. Él es culpable, yo no. Y dejamos eso ahí. A los meses después, me chocaron. Me hicieron un pedazo el auto. Quedó bueno, parecía un acordeón. Ya estaba malo y quedó peor. Destruido, totalmente destruido el auto. Lo pusimos ahí en el jardín de la casa, lo miramos, no podíamos ni abrir las puertas porque quedó hecho un acordeón. Un acordeón. Pérdida total. El auto todo chocado, llegamos a la conclusión. Pero allá este último choque ya no andaba, quedó horrible. Y era todo lo que teníamos y no teníamos fe. Yo lo quería vender en $1.000.000 porque no daban más por él, si era un auto muy malo. Y ahí lo tenía en 1.100.000, yo me acuerdo que lo quería vender 1.100.000. Y estuvimos 2 años que nos conseguíamos un autito, que me presta, que como yo tenía que llevar la José no sé dónde. Y ahí me prestaban una camioneta que chupaba más que orilla de playa. Terrible. Pero por puro 20 pollo nomás. Interpusimos la demanda, entre medio fue el terremoto, todos los juicios se fueron para atrás, se demoraron como 1 año más. Bueno, haciendo el cuento largo, corto, la jueza falló a nuestro favor y me dice, porque me acuerdo que fuimos un comparendo, el tipo que me chocó era un delincuente, me ofendió, más encima me humilló ahí en el tribunal. No te voy a dar ni 10 pesos por tu cacharra, me decía, ordinaria que tenía, me dijo, no te dan ni un peso. Y la jueza me manda a buscar de vuelta, me dice, mira Mike, haga algo caballero, me dice, vaya a los talleres de la Hyundai, porque era un Hyundai. Vaya a los talleres de la Hyundai y haga el presupuesto, pero hágame varios presupuestos caros, me dijo. Pero repuesto original, pintura original, todo original. ¿Cuánto le cobro? Y me salía casi 3 millones de pesos. Arreglar el vehículo que yo le iba a vender en 1 millón. Entonces voy donde la jueza, presento los presupuestos y ella falló a nuestro favor. Y encima el tipo que iba manejando no era el dueño del auto. Y el juez obligó al dueño del auto a pagarme esa indemnización. Lo peor de todo que era un hermano de una iglesia. Pero bueno, si le andás prestando tu auto a los delincuentes, vas a tener que hacerte cargo de las cosas que pasan. No sé quién tiene que escuchar eso, pero ojo a quién ayudas, ¿verdad? Entonces esta persona me pagó 2,5 millones. Y a los días alguien me dice, mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? Tu prima tiene una camioneta. Ah, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo estoy ahí con mi auto todavía, 2 años estacionado en el antejardín de la casa, ahí donde llegaron ustedes, ahí teníamos el auto. ¿Y qué hacemos con esta cuestión? No sé, pues llega un día un amigo y me dijo, oye, supe que tienes un auto chocado. Sí, le dije yo. ¿Lo puedo ver? Claro, pasan. Vamos a la casa. Y lo empieza a mirar así. Se subió arriba al auto, empezó a saltar encima del montón de fierro. Lo mira para acá
¿tenía un chuzo?, me dijo. Sí, me dijo. Ya, me dijo, te doy 1 millón por el auto, me dijo. Así, yo no me voy a dar ni 200 lucas por ese auto. 1 millón te doy por el auto. Y la radio no la vendo, era una Sony Explorer de esas. Yo me la había comprado en un viaje y era mi chiche, entonces no, yo se la iba a sacar, no iba a vender, valía más la radio que el auto. No, la radio no, le dije yo, no. Ya me dijo, te doy 100 lucas por la radio, me dice. 1.100.000. Ya, llévatelo. Agarró el chuzo, lo estiró, no sé, y se fue con el auto andando. Él vio algo que yo no vi en el auto, ¿verdad? Él vio más que mí. Yo no tenía fe. Pero Dios nos da esos 3,5 millones. A los pocos días un primo viene y me dice, tengo un auto, ¿quieres venir a verlo? Sí, Dios lo bendijo, compró un auto, una Stavic impresionante, muy barata, y me dice, quiero bendecirte, ven a la casa, tengo un auto. ¿Qué auto tienes? Tengo una Kia Carens, me dice. La camioneta estaba impecable. Era el modelo nuevo. Ni siquiera el que nosotros habíamos ido a ungir, el modelo nuevo. Y me dice, te la vendo. No tengo mucha plata. ¿Cuánto tiene? Tanto. Ya, me dijo, llévatela, me pagáis un poquito más, como puedas, y es tuya. Dios te expande. Aprendimos después de eso que Dios es Dios y que las cosas, los autos son autos. Y así Dios nos fue bendiciendo. Nunca hemos tenido un mal negocio con los vehículos, porque Dios nos sacó de la mentalidad del pollito, del auto, de la cacharra pequeña. Dios te tuvo que expandir, te tuvo que darte la vuelta por todo el terreno, te tuvo que mostrar su grandeza, te tuvo que mostrar que Dios tiene cuidado de ti y que Dios quiere que mires más grande. Dios te está llevando a mirar más grande. Dios te está llevando a mirar más allá. Dios fue expandiendo nuestra fe. Hoy día estamos soñando con levantar centros de entrenamiento. Hoy día estamos soñando con levantar campus, universidad. Yo soñé que estuve en Boston hace un año antepasado y me vine enamorado. Yo dije, Dios me tiene que dar un campus. Dios me tiene que dar una universidad. Había una universidad que la iban a demoler. Yo dije, Señor, ¿por qué no nos das un campus aquí en Boston? Aquí donde está Harvard, aquí donde están todos. Ahí quiero tener, Señor, una escuela de adoración. Donde está Berkeley. Ahí quiero tener una escuela de adoración. Así que si un día me voy para allá, ustedes se quedan aquí. Porque Dios nos va a dar eso, acuérdense. Y no es que sea agrandado, es que tenemos que ir a poner el reino de Dios. Ahí donde está saliendo la voz, de donde dicen, así se hace la música en las naciones. Vamos a decir, así se adora. No es música, es adoración. Entonces Dios nos tiene que abrir esa puerta. Pero comiencen a mirar más grande. Sean ambiciosos para Dios. Sueñen como Dios sueña, no como ustedes pueden mirar. Miren como Dios los está llevando a mirar. Salgan de su 4x4 y empiecen a mirar el territorio que el Señor les prometió. Dios no le prometió un Israel pequeñito. Te voy a dar desde el Nilo hasta el Éufrates. Sueña en grande. Crece, expándete hasta donde tus ojos puedan ver. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este día para que los velos de estrechez sean quitados. En el nombre de Jesús, yo oro para que toda medida escasa que el enemigo ha querido poner en nuestras mentes y que nos hace mirar, Señor, simplemente en nuestra propia realidad. Hoy día, Padre, que estamos siendo convocados a subir y a mirar desde las alturas, Dios, lo que tú
quieres que nosotros veamos. No están mirando, Señor, nuestra casita. No están mirando solamente nuestro barrio. No están mirando solamente nuestra nación. Tú quieres, Señor, para ti, para poner a tus pies las naciones de la tierra. Y hoy día yo levanto, Padre, levanta una generación de hombres y mujeres que amen hacer tu voluntad, que se atrevan a ir más allá de lo que pueden sus propias capacidades, que dejen de mirar sus necesidades como prioridad y comiencen a mirar tus necesidades como prioridad. Dios, que dejen de ver las cosas, Señor, como simplemente el evangelio, simplemente como una ayuda a mi vida, y comencemos a ver que hemos sido convocados a ser parte de un plan sobrenatural que quieres soltar sobre las naciones de la tierra. Tú quieres llenarlo todo, tú quieres llenarlo todo en todo, Señor. Y en el nombre de Jesús, despierta, Dios, despierta una generación de valientes. Padre, yo oro para que la fe comience a despertar, Señor, en el vientre. Siento que el Señor va a comenzar a despertar el vientre, así como un burbujear, como algo que va a comenzar a pasar y que no vas a poder dormir y vas a sentir que literalmente estás embarazado de un sueño de Dios, y que Dios te va a comenzar a inquietar, vas a despertar, te van a transpirar las manos y vas a decir: hay algo que Dios me está poniendo en el corazón, hay algo que Dios me está inquietando, yo necesito salir. Y te vas a parar y no vas a saber qué hacer, y te vas a pasear en la casa y decir: Señor, ¿qué hago? Sale afuera, mira las estrellas, sale afuera, mira las naciones, sale afuera, mira los continentes, porque Dios te está sacando de la estrechez. Él te está sacando, Él está mandando espías a que miren, y que miren con los ojos de Dios. Hubo 10 espías, literalmente 10 espías que miraron con ojos terrenales, pero hubieron 2 que dijeron: miran, los comeremos como a pan, como la palabra que daba Yayo hace un momento, los comeremos como a pan. El Señor nos hace más fuerte, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sustento, Él es nuestra fuente. Nosotros no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestros ahorros, no somos lo que tus estudios te definieron, no eres lo que tu capacidad terrenal hace. Tú has sido llamado a mirar desde más arriba, a mirar desde las estrellas, a mirar cómo Dios ve las cosas en el nombre de Jesús, porque Él te ha considerado como parte de su plan, Él te ha considerado como parte de su proyecto. Puede ser que hoy día tu realidad sea de 4x4, pero el Señor te quiere entregar territorios, generaciones, hijos. Vamos a sacar todos los huérfanos de los orfanatos y los vamos a traer al reino. Vamos a meternos donde la tiniebla los tiene escondidos y los vamos a sacar. ¿Por qué? Porque eso es expandirnos. Porque eso es expandirnos. Crece en tu mentalidad. Crece en tu mentalidad. Comienza a mirar desde arriba. Comienza a mirar desde Dios. No es un limitante el gobierno que esté de turno. No es un limitante lo que pudiste estudiar, no es un limitante la condición en la que estás hoy día. El Señor te va a llevar a mirar con sus ojos, y yo oro para que sean cambiados nuestros ojos en el nombre de Jesús, así como a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos y deja de ver a Jesús, deja de ver al Mesías que los israelitas habían dibujado en sus corazones, y comienza a ver al glorioso y comienza a ver al glorificado, porque cayeron las escamas de su limitación, esa limitación que había sido formada por siglos y siglos de predicaciones de rabinos que le dijeron: el Mesías es así, el Mesías es así. Pero tú le quitaste esas escamas y Él te pudo ver, Señor, y comenzó a predicarle a las naciones y comenzó a llevar el evangelio fuera de Israel, Señor. En el nombre de Jesús, hoy día levanta a Pablos que se le caigan escamas de los ojos, levanta a Pablo que se le caigan escamas de los ojos, levanta una generación valiente, levanta una generación valiente, levanta una generación valiente, Dios, que se atreva a creer en ti, que se atreva a creer que no es nuestra fuerza, que es tu fuerza en nosotros, que se atreva a creer, Señor, que no son nuestras capacidades, que tú tienes la sabiduría que necesitamos, que tú tienes los recursos, que tú tienes, Señor, todo, ¿no? Tú simplemente, nosotros obedecemos y tú haces en el nombre de Jesús. Levanta una generación, levanta esta generación, levanta esta casa, Señor, como una casa de fe.
Levanta esta casa como una casa de envío, Señor. Padre, tu palabra dice que Judá es un arco. Judá es un arco, Padre, y está lanzando una flecha que es Efraín. Y Efraín son las naciones de las tribus del norte, los que son disparados a llenar la tierra, los que son disparados a llenar la tierra, los que son disparados para llenar la tierra, para transformar naciones. En el nombre de Jesús el Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Comienza a adorar, comienza a levantar tu voz, levante su voz.